Bueno, ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos a iniciar con nuestro programa de Crónica de Rancho, guarachando la noticia el día de hoy, 22 de abril del año 2025. Tenemos varios temas y la verdad algunos que, bueno, hasta pues son sentidos, ¿no? Para los que creemos en la religión católica y todo, pues es una semana de mucha pérdida, días de mucha tristeza dentro de la religión católica por la muerte del Papa Francisco el día de ayer, la verdad, muy, muy lamentable. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos primero, como lo hacemos, como ya es costumbre, ¿no?, en nuestros programas de Crónica de Rancho. Iniciamos con los temas locales, luego los ampliamos a los temas estatales, a los nacionales y a los internacionales. Dentro del ámbito local, pues que le podemos hablar que ya se terminó la Semana Santa y saldo blanco en todo el sur del Estado de México. No se dieron, no hubo pues accidentes ni sucesos que pudiéramos decir que manchan la Semana Santa. Aquí en el municipio de Lubiano se llevaron a cabo representaciones de la Semana Santa en varios lugares, como es Cañadas de Nanchititla, también en San Juan Acatitlán, aquí en Lubianos. Estuvimos asistiendo a Lubianos y a Cañadas de Nanchititla, la verdad, muy emotivos, muy concurridos. Aquí en Lubianos es desde el Domingo de Ramos, toda la semana hay representación de teatro bíblico aquí en el centro de Lubianos, así lo hubo en esta ocasión. Llamó mucho la atención el reconocimiento que recibiera la familia de nuestro compañero Óscar el Toro Martínez, ya que por muchísimos años es más, híjole, no me atrevería a decir un número exacto, pero yo creo que más de 15 años, 20 años, el compañero Óscar estuvo participando en el teatro bíblico. Fue un pilar muy significativo dentro de este teatro bíblico aquí en el municipio de Lubianos. Su esposa y sus hijos recibieron un reconocimiento, pues un reconocimiento que se va hasta el cielo con nuestro compañerito Óscar. Estuvimos asistiendo, por ahí en la página les estuvimos publicando inclusive lo que es la representación aquí en Lubianos. Acudimos a Cañadas. Cañadas es la representación de la Semana Santa más antigua de todo el sur del Estado de México. Escúchenlo bien, Cañadas de Nanchititla tiene 101 años en que se lleva a cabo esta representación de Semana Santa en Cañadas. Solamente se ha suspendido en 2 ocasiones. Una fue durante la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Son los 2 únicos años que no se hizo la Semana Santa en Cañadas, y posteriormente, recientemente, en el 2020, cuando lo del COVID. Son los únicos años que no se ha realizado la Semana Santa en Cañadas. De ahí todos los años se ha realizado. La familia Jaimes, de ahí del señor Serén Jaime, su papá, y toda la familia involucrados en esta representación de Semana Santa ahí en Cañadas, que por cierto, pues se está quedando Cañadas sin gente, carajo. Mucha gente se está yendo a trabajar fuera, ya no hay mucha gente en Cañadas. Solamente el día de la Semana Santa había bastante, pero sí llama la atención, y no es el único, no es el único. Poblaciones enteras han emigrado a otros países, sobre todo a Estados Unidos, a Canadá, y se está quedando solas las poblaciones con toda la gente adulta. Los jóvenes se salen.
unos a trabajar, a buscar el sueño americano y otros a estudiar. Entonces sí se están quedando solas algunas poblaciones. Saldo blanco, muy bonito, días para reflexionar. Otra cosa que llama mucho la atención y que yo quiero comentarles: Cañadas de Nanchititla no nada más tiene 101 años que celebra su Semana Santa con escenificaciones, sino que también Cañadas de Nanchititla es uno de los lugares más hermosos de México, donde puedes disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Es el pueblo más limpio de todo el sur del Estado de México, y casi me atrevería a asegurar que Cañadas de Nanchititla es el pueblo más limpio de todo el Estado de México. Mis razones tengo para decir esto, les voy a decir en qué lo baso para asegurar que Cañadas de Nanchititla es el pueblo más limpio. De entrada, su presa, que es la presa más grande del municipio de Lubianos, tomando en cuenta, o de mayor capacidad de agua, la vamos a tomar con la mayor capacidad de agua, porque la presa de Ermiltepec puede ser la más grande en extensión, en lo que abarca, pero la presa de Ermiltepec tiene muchísimos años que fue construida y se ha ensolvado. Entonces su profundidad es muy por debajo la profundidad de la presa de Ermiltepec que de Cañadas. Por lo tanto, podemos asegurar que la presa de Cañadas de Nanchititla es la que más agua almacena. Más agua almacena, es la que más tarda llena, porque ahorita todavía está llena la presa. Su manto sigue proporcionándole agua, o sea, los nacimientos de agua siguen proporcionándole agua, a pesar de que esta presa, fíjense, está en lo más alto de la Sierra de Nanchititla, en uno de los puntos más altos, o sea, está en el copete. ¿Y por qué decimos que la presa es el pueblo más limpio? Porque miren, yo no conozco presa alguna que tenga la limpieza que tiene esta presa. Esta presa no se le vierte ningún drenaje se le vierte a esta presa, fíjense, escúchenlo bien. Es una presa libre de drenajes, libre de químicos, porque ahí no se permite tampoco lavar. No lavan las personas ahí en la presa. O sea, tiene esa particularidad la presa de Cañadas, que pudiéramos decir que si la presa está limpia, además por iniciativa de los propios lugareños, se cuenta con botes para depositar la basura en toda la zona urbana de este pueblito. En todos lados se vas a encontrar un bote para depositar la basura. Hay bastantes pues mensajes escritos en paredes, en lonas: deposita la basura en su lugar. Y cuando llegas no ves basura en el piso, fíjense. Esto de Cañadas, por eso, sin temor a equivocarnos, aseguraríamos que Cañadas de Nanchititla es el pueblo más limpio del Estado de México, tomando en cuenta que su presa no tiene contaminación ninguna, ni de detergentes, de químicos que se utilizan para lavar, de Suavitel, porque no se permite lavar la ropa ahí. Además, ningún drenaje cae a la presa.
pues esto da lugar a asegurar que Cañadas de Nanchititla es un auténtico paraíso en todos los aspectos. Una belleza natural impresionante. Es también la Semana Santa que se realiza allí en Cañadas. Fíjense. Se inicia en el centro de Cañadas, recorres no más de 200 metros y sales del pueblito. Y ya te encaminas por la calle, la carretera que sale rumbo al estanco, rumbo para acá, para Lubianos, y te metes en la zona boscosa, precioso Cañadas. Esos aires que corren frescos completamente. Es muy fresco el aire que te está pegando. No, a pesar de que el sol está fuerte, no es un calor agobiante ni desgastante. Es una temperatura entre fresca y caliente, porque la altura pues te pegan más cerca los rayos del sol, pero corre mucho aire frío y hay muchísima vegetación. Eso lo hace ser muy particular la Semana Santa de Cañada, muy particular. Pues pocos lugares tienen la dicha de hacer la crucifixión de Jesús en plena naturaleza. Pues no es que quieramos hacer menos a otras representaciones, pero las manchas urbanas no lo permiten. Entonces tú te sales con el Vía Crucis y pues dentro de la misma población ahí andas buscando el campo de fútbol o algún predio que te presten para poder realizar la Semana Santa, porque estás dentro de la mancha urbana. Y Cañadas no, muy pocos metros, sales de la mancha urbana y te adentras por casi 1 kilómetro de recorrido, en plena naturaleza, disfrutando del paisaje de la presa, de esta vegetación impresionante, con esa temperatura agradable, no muy acosadora con el calor. Entonces tiene su particularidad la celebración de la Semana Santa en Cañadas. Y bueno, pues un servidor, ya llevamos 6 años acudiendo allá el Viernes Santo. Los demás días los dedicamos aquí en Lubianos, por el teatro bíblico. Pues saldo blanco, no hubo nada que lamentar, no accidentes. Yo estuve monitoreando los medios de comunicación, sobre todo los de Tejupilco y de Valle de Bravo, que es a donde hay más medios de comunicación, pues para estar informado y para darles a ustedes una información verídica y real de lo que acontece. No hubo nada que lamentar, saldo blanco. Bastantes visitantes de Toluca y de la Ciudad de México aquí en Lubianos. Se notaba, bueno, pues aquí uno de mis hijos tiene el comercio de mariscos, de pescados y mariscos frescos, y vinieron a comprar muchas gentes no conocidas, provenientes de Lerma. Por ahí me pidieron que les mandara saludos a las familias que nos visitaron de Lerma, de Toluca, de la Ciudad de México. Vinieron de Chimalhuacán, de Nezahualcóyotl, familias. No, qué bonito, ¿no? Qué bonito eso. Pues ayuda pues fomenta el comercio. Esas personas ya dejaron su dinerito acá y eso nos ayuda para que el comercio florezca y haya lana que circule, porque la situación económica está bien complicada. Vamos a dejar el tema de la Semana Santa y lo vamos a enfocar a lo del río, de la contaminación del río de San Juan Acatitlán. El día de ayer, a invitación del Comité Pro Defensa y Saneamiento del Río Grande, acudimos al Río Grande, al Paso Real,
la parte de arriba donde está precioso ese lugar, precioso, lástima por la contaminación. Es el único pero que yo le pongo a este río, la verdad. Es el río más caudaloso del Estado de México, es el río con una belleza única, porque nace en las montañas nevadas de Toluca, de Sinacantepec y Temascaltepec, sobre todo de Sinacantepec y Temascaltepec. Ahí es a donde nace este río, ahí en la parte alta de San Andrés de los Gama, allá por donde están también el nacimiento del agua de Chichotla que viene para acá. Ahí se vienen bajando todas esos pequeños ríos, conforman, ahí se unen en Temascaltepec y forman este río grande que baja. Pero también desde que empiezan a nacer, un poquito más abajo, empieza a metérsele contaminación a ese río. La primera contaminación que le entra, pues son todos los agroquímicos que se utilizan en las fumigaciones a la vasta tierra agrícola que tienen Temascaltepec en la producción de aguacate, de durazno, de flor, de café, de hortalizas y verduras también. Es una de las zonas más productoras agrícolamente hablando, esa parte alta de Temascaltepec, ¿no? Entonces, pues también eso de una manera pues indirecta, fumigas, cae el suelo, llueve, arrastras los agroquímicos al río, se vienen por el río y hacen matadera de peces y son capaces de matar tantos animalitos ahí, pues ya unidos, tanta cantidad de agroquímicos, vienen causando un daño al río. Y luego, un poquito más abajo, dentro del mismo municipio de Temascaltepec, la mina La Guitarra. Decimos ya y nos enfocamos a la mina La Guitarra porque ya nos consta de esa contaminación, nos consta porque se hicieron ya recorridos. Cuando empezaron a bajar hace un poco más de un mes las aguas turbias y de colorantes y colorantes que estaban bajando por varios días, pues se encontró que provenían de la mina La Guitarra, de la mina La Guitarra. De ahí proviene esas aguas turbias, y que por versiones que aseguran los lugareños de las comunidades que están a un lado y otro del pequeño río, porque es muy pequeño ese río que baja de la mina La Guitarra y que después desemboca en el Río Grande, pues estos vecinos aseguran que el agua no espuma, que corta el jabón. Esta agua. Además de que cuando se bañan el cabello les queda tieso y esponjoso. Y lo más grave, no se puede utilizar para la agricultura ni para la ganadería porque les mata los pollos, las gallinas, las vacas, los borregos y los chivos. Esas son las versiones que nos dan los lugareños de allí, de ese lugar, ahí muy pegado a lo que es el Peñón. Yo les decía a los medios de comunicación que nos acompañaron en un recorrido, de ustedes han difundido el concurso del parapente, la exhibición de parapentes, el concurso mundial de parapentes que se lleva a cabo allí en el Peñón, y que llegan hasta Lubianos y hacen un recorrido. Enfocan hacia arriba el cielo, lo precioso que se ve lleno de parapentes, pero nunca se tomaron la molestia los medios de comunicación de enfocar al suelo, donde abajo de donde están volando todos esos parapentes que vienen de diferentes partes del mundo, hay una contaminación provocada por una mina. Nunca nos tomamos esa molestia.
Creo que ya es tiempo de que volteen a ver hacia abajo y no nada más hacia arriba. Y ellos se llevaron esa información. Personas que viven ahí, que a 25, 30 metros de donde viven, de su vivienda, les pasa este río, pero que no le pueden echar agua a su pila y que no la pueden utilizar. Que tienen que comprar el agua y esperarse hasta que el gobierno municipal, o sea, para que no vaya a decir la presidenta, aquí merece una guarachiza los presidentes municipales de Temascaltepec, habidos y en turno. La misma presidenta en turno está obligada a atender el servicio del agua para estas comunidades que no pueden usar el agua de los arroyos. Presidenta, ahí le va un guayabazo, ahí le va una llamada de atención, porque el día que fuimos había casas que no tenían agua en sus pilas. Y ahí muy cerquita tenían el arroyo, pero no le ponen esa agua porque nos dieron los motivos. Tienen un exceso de gasto para lavar, para bañarse y para atender los quehaceres domésticos. Si riegan sus plantas, se les secan. Nos las mostraron y nos dimos cuenta física y visualmente de eso. No fue nada más así, lo vimos con nuestros propios ojos. Nos enseñaron los árboles a los que les echan el agua de esa barranca y cómo se van poniendo amarillos, y casi ya a punto de secarse. Muchas familias no tienen ni una sola gallina, ningún solo animal. A raíz de que se abrió esa mina, han ido en decadencia en su desarrollo familiar. Entonces, no nos pueden decir que está buena. Ahora, voy a irme más allá. En la página de La Calentana lo publiqué, compartí las notas periodísticas que se hicieron en el estado de Michoacán a raíz de la muerte de más de 200 toneladas de mojarra tilapia. Escúchenlo bien para que quede bien documentado y estén bien informados. En la temporada más benéfica para los productores de mojarra tilapia en los municipios de Tiquicheo y de Cutzamala, pertenecientes o más bien colindantes con la megapresa del Gallo, se vieron afectados en su producción. Porque yo lo llamaría, no es casualidad, carajo, no es casualidad que cuando esta mina empieza a vertir toda esa contaminante de las presas de Jal, para que tengamos conocimiento de esto, son pequeñas represas, o dependiendo del agua que circulan en su mina, es el tamaño, porque la presa de Jale de la minera Tizapa Peñoles es bastante grande. Y ahora que fui a la presa de la Guitarra, a la mina La Guitarra, vi muy pequeñas las presas de Jale, comparadas con la de Zacazonapan, con Tizapa. Pero que además la diferencia que encontramos es que la agua turbia provenía de esas presas de Jal. Son aguas que traen material pesado. Por favor, que no nos digan, por favor, Eder, yo no te voy a decir presidente, porque como dijo la presidenta de la República, yo no le puedo llamar presidente a Felipe Calderón porque ganó con fraude. Yo no te puedo decir presidente de Lubianos
porque no ganaste honradamente y porque ganaste con fraude y con muchas artimañas. Esto lo digo al aire y te lo sostengo personalmente, y si quieres te lo digo en tu cara. ¿Cómo fue que ganaste? Y por eso yo no te llamo presidente, y porque eso, cada vez que yo te encuentre en un acto público, Calentana Lubimex se va a retirar, porque no considera digno pisar el mismo lugar donde estás pisándolo tú eres. Porque tú sabes perfectamente todo lo que hiciste mal para lograr ser lo que no mereces ser. Te lo hablo. Pero a lo que voy, no vayas a mentirle al pueblo de Acatitlán, por el amor de Dios. No vayas a mentirle que el agua se las están bombeando y que con una cloración ya está buena para bañarte y para lavar los trastes en los que vas a comer y la ropa que te vas a poner. Cuando hay personas que aseguran, y ve y investígalo, que cuando lavan en el río, en la ropa, no todo el tiempo, para que quede claro, solamente cuando avientan los desechos, lavan la ropa, se seca y la sacuden y parece que andan volando escarchas de metales. Díganme si esa agua no lleva metales pesados. ¿Es casualidad que el agua no espume, aún echándole jabón? A una cubeta de agua le echan jabón y no hace espuma, señores. ¿Ustedes creen que esta agua está bien? No, de ninguna manera. Y vámonos a lo más visible y que todo el mundo lo vemos. Una gran parte de este río Grande, sobre todo por allí a la altura de Rancho Viejo, del Naranjo de San Isidro, para arriba, vete hasta donde se juntan los ríos que bajan de la mina. No hay pescado bagre, escúchenlo bien, no hay pescado bagre ni mojarra, no hay peces en el río. Díganme si esa agua está apta para tenerla. Si mata los pescados, y mata las mojarras, y mata la vida acuática, díganme si está buena esa agua, por el amor de Dios. Por eso les decimos que no engañen al pueblo. No. El Comité Pro Defensa del Río Grande y su saneamiento, al día de ayer nos invitaron para que fuéramos, y se está hablando ya, si el gobierno no actúa, el pueblo va a actuar y va a ir a cerrar la mina La Guitarra. Ya por ahí en la página de La Calentana ya les subí el video de esta plática que tuvimos en el río. Y les voy a decir una cosa, efectivamente el río ahora no está tan puerco ni tan turbulento como estaba cuando le estaban aventando las aguas de la presa de Cal. No están para nada parecido. Ahora el agua se ve un poco más clara, ya ves las piedras, ya ves la arena. Pero eso no quiere decir, porque esté clarita el agua, que el agua está apta para las actividades domésticas. No está apta de ninguna manera, señores. Si mata los peces, si no hace espuma, si te deja residuos en la ropa. Otra cosa, al lapso de unas cuantas lavadas la ropa, cuando tú lavas esta ropa 4 o 5 veces, esa es una versión, esa es una crónica, esa es una declaración de vecinos de allá del Timbre que nos decían: no podemos usar la ropa para lavar porque con unas cuantas lavadas, cuando la estamos tallando, se desgarra la ropa. ¿Qué productos lleva el agua que provoca que deshila
y hace más débil la ropa, no hace espuma. Ya les estoy platicando todo esto. A ver, díganme si esa agua está apta. La podemos ver tan bonita, transparente, pero ya el daño ya está hecho. ¿Y por qué se pretende el cierre de la mina? Porque se tiene que parar a la voz de ya esa contaminación. Es a la voz de ya. No se le puede dar más tiempo. Si queremos enmendar este error, esta contaminación, se tiene que actuar ya. Ya se había logrado cerrar hace unos años. Yo estuve participando en ese movimiento cuando acudimos al cerro, cuando acudimos a reuniones allá por el Manzano, a San Pedro Tenayac y todo, y que al final de cuentas logramos que se cerrara. Vendieron la mina y la volvieron a abrir hace poco, y otra vez a estar aventándole porquería al río. Estas aguas turbulentas que aventaron de la mina llegaron hasta Guaguasco y se metieron a la presa del Gallo. Y ahí les va una cosa: la presa del Gallo, esta megapresa que vende o que produce más de 10,000 toneladas, escúchenlo, más de 10,000 toneladas de mojarra, tilapia y pescado bagre, esos días se vio afectada. No podemos asegurar al 100%, pero que ellos fueron los causantes de la muerte de tanta mojarra. Pero sí hay desconfianza, porque la casualidad nos pone en duda. Toda esa agua puerca llegó a la presa del Gallo, y unos días después de que llegó toda esa contaminación a la presa del Gallo, señores, se murieron más de 200 toneladas de mojarra tilapia. Estudios realizados en Michoacán, porque todos los medios de Michoacán dieron la noticia. Yo las compartí en la página de La Calentana para que ustedes las pudieran ver. Compartí. Y dentro de lo llamó la atención, son docenas de familias que perdieron en su totalidad su inversión en este proyecto de producción de mojarra tilapia. El municipio de Tiquicheo, estuve viendo notas periodísticas a donde hablan de que familias se quedaron endeudadas con todo eso, porque se les murieron su mojarra. Ahí están las imágenes, las jaulas flotantes que había, que están en la presa del Gallo, amanecieron en la parte flotante, amanecieron flotando miles y miles y miles, docenas de miles de mojarras, ya listas para la comercialización. Y esta muerte de mojarra se da justo unos días después de que les llegue esa contaminación a la presa del Gallo. Pero ahí va algo que llama también mucho la atención. Medios de comunicación de Michoacán decían, estudios realizados a la presa muestran que la muerte de las mojarras tilapia se debió al cambio climático, que se debió a falta de oxigenación de el agua. Esa agua tiene que tener mucho movimiento, o sea, y lo tiene porque le bajan los dos ríos más importantes, caudalosos, de la Tierra Caliente. El río que baja de Temascaltepec, el río Grande. Luego se le pega el río que baja de Valle de Bravo y se une ahí. Y más abajo allá
se le une el río de Tuzantla, el río de la presa del Bosque, de la otra parte. Estas tres subcuencas grandes son las que abastecen de agua a esta presa. Súmenle otros ríos más, como hasta el mismo río que pasa aquí en Cajadiagua, el río que baja del reparo de Nanchititla, el río que baja de allá de Palo Gordo. Todos esos ríos se le unen allí y se pegan a la presa del Gallo. Pues todos estos ríos, con su caudal y su movimiento en el trajinar del trayecto, van generándose oxigenación, llegan bien oxigenados a la presa para poder oxigenar a las mojarras y puedan sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando les llegó esta agua contaminante? Pues yo quiero pensar que para que el agua revuelta con jabón espume, pues se necesita bastante oxígeno, ¿no? Lo comento por lógica, ¿no? Y si acá arriba no les está produciendo espuma, muestra de que el agua mata o destruye o elimina la oxigenación del agua. Es hipotéticamente lo estoy hablando, no tengo el dato científico, pero armando todo esto nos lleva a estas conclusiones, porque de ahí, de donde pega o sale o baja el agua de esa presa, todo ese trayecto ya no encuentras ni para remedio el bagre. Cuando esta zona, los lugareños de San Juan Acatitlán se iban a pescar, o sea, hablan de que había abasto de pescado y mojarra en toda esa parte para dar y regalar, carajo. Díganme si esa agua está limpia, si ya mató pescados y mojarras y está a punto de acabar con algo endémico y único de este río, la nutria, lo que nosotros le llamamos perro de agua. Esas que tienen un parecido como a una foca, esos animalitos que parecen perritos, preciosos, únicos, y que es un verdadero espectáculo irte al río a donde todavía estén, porque también he visto fotografías que publicaron en el lado de Michoacán, que por acá abajo de Pungarancho para abajo sí hay todavía bastante nutria. Solamente acá arriba se está exterminando. Hay veces que estás en el río y te metes y entre medio del río hay una piedra grandota y te subes a la piedra y vas a encontrar estiércol de nutria. Es cuando te das cuenta si hay nutria. Y de esa parte está prácticamente en exterminio. Necesitamos recuperar. Por eso la exigencia del Comité Pro Defensa del Río. Hay que limpiar el río y hay que repoblarlo con más peces y con nutrias para rescatar este río. Por eso estamos, este consejo, este comité, es por el rescate del río, por el rescate de la vida del río. Lo comentaron en la entrevista que tuve con ellos el día de ayer allá en el río de Acatitlán. Se siguen preparando para la toma de la guitarra y no se acepta, escúchenlo, esa fue una decisión unánime, no se aceptan resultados cuchareados realizados por entes gubernamentales ni de las minas, porque por ahí unos compañeros de los bienes comunales pues estaban recurriendo a la mina Tizapa para que les hicieran los estudios. Por el amor de Dios, díganme si no van a estar cuchareados. O los gobiernos municipales, como el caso
de Lubianos y Temascaltepec. Merece guarachiza la presidenta de Temascaltepec. Es más, la voy a ir a entrevistar, porque ahí es en su municipio donde están haciendo la mayor cantidad de contaminación de este río. Es el municipio de Temascaltepec el que más daño le está causando al Río Grande, señores. Con su mina, con su drenaje, porque no tienen lagunas de oxidación, no sirven, y además por la gran cantidad de agroquímicos que se le aplican a los terrenos cultivables. No estamos pidiendo ni que se cierre la mina por total ni nada. No, no. Por el momento sí, para que le den solución. Se reconoce que la mina es esencial para el desarrollo de la humanidad. Con los metales que se sacan se producen hasta medicamentos, utensilios para todo tipo. La vida moderna no fuera lo que es si no existiera la minería. Eso hay que dejarlo claro. Pero lo que se quiere es una minería sustentable, de respeto al medio ambiente, una minería responsable, y al gobierno pedirle que tome cartas en el asunto también, y que a los productores, así como ya eliminaron lo del maíz transgénico y todas esas cosas, pues que se aplique también acá y se les apoye a todos los productores, porque tampoco estamos pidiendo que dejen de producir aguacate, café, flor, durazno y todo lo que producen. No, para nada, que no se malinterprete. Se está pidiendo que se le apliquen productos que no dañen el medio ambiente. Entonces, efectivamente, Temascaltepec es el municipio que más daño le está ocasionando al Río Grande, y que su porquería de Temascaltepec va a dar hasta la presa del Gallo, que se está convirtiendo en un panteón de materiales pesados. Díganme si estoy mintiendo o escúpanme a la cara, porque toda esta agua turbulenta que llevaba, pone turbulenta porque agarra el color del lodo y de la tierra que se le vierte. Pues toda esa de colorante llegó hasta allá llegó, y con el remanso de la presa y con los días, todo ese tamo, todo ese polvo de minería se va asentando. Es material pesado, señores. Si no se asienta durante el trayecto del río, es porque el río es muy caudaloso. Aunque hay pozas que yo me atrevo a asegurarles, pozas de esas profundas, de las que hay muchas en este río, que en el fondo tienen este tipo de material pesado, porque en el caudal que baja de la mina a la Guitarra, ahí está en los remansos y en la orilla. Por toneladas hay, señores, por toneladas, escúchenlo bien. Lo recorrimos y durante todo esa barranquita, a un lado y otro del lado, de donde corre el agua, vas a encontrar pesina gelatinosa. Pesina gelatinosa. No está como si fuera una pesina de las que de lodo, de así. No. Está gelatinosa, como que se entrelaza, como en que gelatinosa. Todo eso, por eso hablamos de miles de kilos, por toneladas hay toneladas de ese lodo ahí, y que sigue ahí contaminando. Cuando se
después de que les llegó toda esta contaminación a la presa del Gallo, qué casualidad que se mueren más de 200 toneladas de mojarra tilapia. Es para investigarse, carajo. Es para investigarse. Los gobiernos, hasta que no se sienten acorralados, es que reaccionan. Y por cierto, quiero decirles que tenemos un gobierno del Estado de México verdaderamente lamentable. Lamentable. ¿Ustedes se acuerdan de cuando yo hablaba de una luz al final del túnel con la llegada de la maestra Delfina y otro partido al Estado de México? Yo les voy a ser sincero, voy a hablar con el corazón en la mano, les voy a decir. A estas alturas no veo esa luz ya. A estas alturas tengo muchísima desconfianza del gobierno, muchísima desconfianza. Es más, les lo he dicho, yo no confío mi vida ni a Horacio Duarte ni a Delfina Gómez. No se la confío. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El gobierno constitucional electo, dizque democráticamente por los mexicanos, está íntimamente ligado con el gobierno alterno. Íntima. Tienen acuerdos, negociación y hasta, ¿cómo le pudiéramos decir? Vínculos comerciales, vínculos políticos, a estas alturas. Es más, lo vuelvo a decir, el gobierno del Estado de México negocia la vida de los mexiquenses con ya saben quién. Y ahorita cuando entremos a ese tema les voy a ahondar un poquito más. Ahorita seguimos con lo de la presa del Gallo. La exigencia del pueblo indígena náhuatl de San Juan Acatitlán, que es el primero que levantó, que gritó sobre este acontecimiento, dice que si no atiende el gobierno esta situación de la contaminación del Río Grande, tomarán la mina La Guitarra. Ahí está el video, no lo dice Indalecio, yo repito porque soy el portavoz de este movimiento. Urge que se investigue por qué se murieron tantos peces en la presa del Gallo. Urge sanear, porque si no, escúchenlo bien, esta presa del Gallo se convertirá que ya está convertida en un cementerio de residuos sólidos, porque ahí se asienta todo. Y en algún momento esta presa se va a convertir en una presa estéril. Si sigue vertiéndosele toda esta contaminación, en algún momento, para nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, ellos no van a ver peces en la presa del Gallo, señores. Así como nosotros no vemos peces ahorita aquí en la parte alta de los bienes comunales de San Juan Acatitlán, ellos no lo van a ver ni tan siquiera en la presa del Gallo. Me platicaba un lugareño de Acatitlán que el río que baja de los San Lucas, el que baja de allá de Iglesia Vieja y que se une ahí con el río, antes por ese mismo rillito se subían los peces que estaban en el Río Grande, le daban la vuelta y empezaban a escalar, a subir corriente arriba por ese pequeño río, y había pescado, bagre y mojarras en ese río, y ahora no hay ni para remedios. Quieren más muestras
de que este río está contaminado, por el amor de Dios, ¿qué más tiene que pasar para que lo entiendan? Vamos a dejar el tema del río, vamos a enfocarlo ahora a un tema complicado y que hasta a mí me da cuscús a veces tratarlo, pero lo tengo que hacer. Cuando recibimos la concesión de esta radio, juramentamos informar con veracidad. Y eso implica muchos riesgos. Y ya hemos recibido amenazas, hemos recibido chantajes, hemos recibido, les voy a decir una cosa, hemos recibido de todo por hacer nuestro trabajo. Por eso les digo, hemos recibido de todo por realizar nuestro trabajo. Y que es una obligación que juramentamos cuando recibimos esa concesión. Informar con veracidad. Y a veces, a unas sabiendas del riesgo que corremos, pero no nos podemos quedar callados ante una realidad. Y en este momento vamos a tocar el tema de lo que aconteció, lo vamos a retomar desde hace unos meses cuando entró Donald Trump, hasta las nuevas declaraciones que hace el gobierno de Estados Unidos, referente al gobierno alterno, al grupo delictivo de la región, referente a la familia michoacana, que es la que controla gran parte del Estado de México, gran parte de Guerrero y parte de Michoacán. De los tres estados, Michoacán es en donde menos tienen poder o control, pero en el Estado de México es en donde más tienen control. Motivos encontraremos a montones por qué creció tanto en el Estado de México, pero el más importante motivo es la corrupción gubernamental. Es el principal motivo por la expansión en el Estado de México. Porque los gobiernos del Estado de México se han corrompido, pero a manos llenas, a manos llenas. Y eso todo mundo lo sabemos, todo mundo lo comentamos en lo cortito, por lo que significa decirlo abiertamente. Un grupo que prácticamente estaba en desconocencia a nivel mundial. Un grupo o gobierno alterno que nunca había acaparado noticias a nivel internacional, como ocurrió de enero a la fecha. Siempre se había mantenido alejado de los reflectores nacionales e internacionales. Una que otra notita de vez en cuando circulaba, pero sale a relucir y a ponerse en escenario mundial y a nivel de los grupos más buscados en el mundo, porque hay que decirlo, es con la llegada de Donald Trump, en la que decreta como grupo terrorista a la familia michoacana. Lo había estado diciendo durante toda su campaña y todo,
Pero como sabemos todos lo bocón que es Donald Trump, no se imaginaba uno que fuera a ser tan rudo en los dos aspectos. En el migratorio, prácticamente está sellada la frontera, prácticamente es poco lo que puede cruzar ya de contrabando, entre ellos las personas que buscan el sueño americano. Redujo la migración para Estados Unidos en un 97%, señores. Fíjense, con su política antimigrante. Son pocos los que ha deportado, pero sí son muchos a los que no les ha permitido llegar. Y ahí están las estadísticas. Pero no nada más fue en el ámbito migratorio, también en el ámbito del combate al crimen organizado dio un brinco, dio una vuelta de 360 grados, a donde de primero decreta como grupos terroristas a varios cárteles mexicanos. Y el declararlos como grupos terroristas, el gobierno gringo tiene ciertas facultades para operar fuera de su territorio. Escúchelo bien. Se reconoce el gran trabajo de la presidenta de la República en materia de soberanía. Una soberanía entre comillas, una libertad entre comillas, porque ya lo hemos dicho en otros programas. No podemos decir que tenemos libertad cuando yo de Lubianos no puedo ir a donde haya otro grupo rival del que gobierna en donde yo vivo. No hay libertad, no hay libertad de tránsito en nuestro territorio, pocas palabras. Ahí tenemos la gran cantidad de jóvenes que murieron en Jalisco, que iban de otros lugares, fueron acaparados y ahí murieron algunos y otros se integraron. Entonces no hay tal libertad, pero bueno, nuestro himno glorioso habla de esa soberanía y de respeto, y a través de la Constitución se quiere hacer valer ese respeto y esa soberanía. Y bueno, pues pudiera decir que entre estamos de acuerdo con la presidenta y a veces nos entra la duda de que si no está protegiendo al crimen organizado ella. Son opiniones que se recogen de la voz populi, ¿no? Porque Donald Trump lo que dice es que los va a exterminar. Que los va a exterminar. Y él dice que los quiere. Que quiere a los líderes. Hablaba de los narcopolíticos. Que por cierto, si lo enrolamos a este tema ahorita, con que los días pasados el gobierno de Estados Unidos por primera vez emitió una ficha de captura con recompensa de $8 millones para los dos hermanos. $8 millones. Fíjense la monstruosa diferencia con los 500,000 pesos que ofrecía el gobierno mexiquense. Estamos hablando de ¿qué? De $25,000. Eso es lo que ofrecía el gobierno del Estado de México por la captura de estos señores. $25,000. Y el gobierno gringo, $8 millones. Ay, Dios mío santo. Pero bueno, esto es para que tengamos una idea. Y ya les va otro dato bien importante. Hace unas semanas, la gobernadora mandó una iniciativa para rebajar las penas por extorsión. Por el amor de Dios. Ahí les va. Mandó una iniciativa al Congreso para reducirle las penas a la extorsión, cuando la presidencia de la República hace meses
dijo que se va a combatir la extorsión en todos los niveles y que se hará y que se seguirá de oficio. O sea, tú denuncias y ya no hay necesidad de darle mucho, se le da. El mismo Omar García Harfuch hace unos días dijo que la extorsión es el tema principal a combatir en los próximos años. ¿Qué diferencia a lo que dice la maestra Delfina a la actitud que está tomando el gobierno federal? O sea, un gobierno a complacencia de sus aliados, pudiéramos decir. Suena hasta burlón, se escucha burlón a mi vista, pero a estas alturas, por lo que hemos visto y todo lo que ha pasado, pues queda evidente, se han evidenciado el gobierno del Estado de México, se han evidenciado en todos los campos. Estaba leyendo una nota del diario El País a donde hacía mención de esta orden de captura y de lo de la recompensa. Y leí otra nota informativa nacional de un medio de comunicación muy importante en México, donde hablaba sobre este hecho, sobre estas cosas que están pasando, pero mencionaba quiénes son los que están más obligados a proteger a la familia michoacana. ¿Quiénes están más obligados a cuidar para que no sean detenidos? Porque si son detenidos, escúchenlo bien, es eminente su extradición a Estados Unidos. Es eminente porque Estados Unidos los está requiriendo y ya los declaró terroristas. Ahora, ¿hasta dónde va a ser posible el gobierno mexicano? Son suposiciones en caso de que sean detenidos. Yo no estoy diciendo que van a ser detenidos, ni mucho menos. No. Pero ¿quiénes son los que ya tienen que estar echando las barbas a remojar? ¿Ustedes se han imaginado hasta dónde salpicarían las declaraciones de estos señores en cuestión de corrupción con los gobiernos? Ya llegué a donde yo quería llegar. ¿Hasta dónde? ¿Se han puesto a pensar en esta corrupción? Gobierno del Estado de México con este cártel, con este gobierno alterno. ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar las veces que estaría escrito en declaraciones los nombres de acá, del gobierno constitucional? ¿Ustedes saben cuántos presidentes municipales se mencionarían en esas declaraciones? ¿Cuántos diputados locales? ¿Cuántos diputados federales? ¿Cuántos políticos saldrían a relucir en esas declaraciones? Aguas. Por eso comentamos que creo que el gobierno del Estado de México está en una muy grave situación en estos momentos. Yo creo que ya no quieren queso, quieren salir de la ratonera. Y eso, pues todo el mundo lo sabemos.
por cómo se han ido dando las cosas. Muy pocos ciudadanos del sur del Estado de México opinan lo contrario, opinan que el gobierno del Estado de México no tiene vínculos con la familia michoacana. Muy pocos se atreverían a decir, es que no tiene nada que ver. Muy pocos. Hablando con sinceridad. Y no es en una institución nada más que digas, no, es la Secretaría del Bienestar, es la Secretaría de Gobernación, es la Fiscalía, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son todos. Todas las secretarías de Estado están de alguna manera vinculados. Hay tela de donde cortar. Por eso, esta recompensa que ofrece el gobierno gringo tuvo tanto eco a nivel mundial. A nivel mundial, es la primera vez en la historia de la familia michoacana que se habla tanto de la familia michoacana y de sus líderes a nivel mundial. Es la primera ocasión y más mediática a nivel mundial. Todos los medios estadounidenses lo publicaron en primeras planas. Los medios de comunicación nacionales, primeras planas. El diario más importante de habla hispana a nivel mundial, escúchenlo bien, el diario más importante de habla hispana a nivel mundial, el diario El País, que circula prácticamente en todo el mundo, primera plana. Centro y Sudamérica, primeras planas. A nivel estatal, hasta los medios de comunicación que están más relacionados con el gobierno del Estado de México se vieron en la obligación de publicarlo porque era una nota internacional y de mucho renombre. De ahí a ellos, si por ellos fuera, no la decían, porque son encubridores del gobierno. Pero como salió de Estados Unidos, tuvieron que decirla. Por eso se hizo un movimiento mediático informativo a nivel mundial muy fuerte sobre esto. Y yo no dudo absolutamente nada, no tengo ni un miligramo de duda de que hay mucha preocupación por todo esto en el gobierno del Estado de México. No tengo ninguna duda. No sé ustedes, coméntenmelo aquí si tienen duda de que si no tiene miedo Horacio Duarte, que si no tiene miedo la maestra Delfina, que si no tiene miedo el fiscal, que si no tiene miedo las cúpulas del gobierno del Estado. Por supuesto que tienen miedo, porque si estas personas llegasen a ser detenidas y en su caso extraditadas, aguas, estarían metidos en muy serios problemas los políticos mexiquenses. Hay mucho tela de donde cortar para corroborar lo que estoy hablando. Hay mucho de donde cortar.
Y no soy el único que lo sabe. Tengan plena seguridad. Somos miles y hasta millones que tenemos una claridad por lo que se ve. Así de sencillo. Vamos a dejar el tema ya sobre este asunto referente a la declaratoria de terroristas y de poner una cantidad millonaria en dólares de recompensa por los líderes de la familia michoacana y como nosotros le llamábamos el gobierno alterno. Díganme si estoy diciendo mentiras que es el gobierno alterno. Mucha gente me dice, no es el gobierno alterno, es el verdadero gobierno, porque ellos son los que mandan. Mucha gente sí lo decía. Pues bueno, vamos a enfocarlo ahora a algo más triste. Bueno, lo otro también era muy triste, es muy triste lo que se vive, pero esta es una tristeza por la muerte del Papa Francisco, un papa que se convirtió en el primer papa latinoamericano, el primer papa argentino, un cardenal que no figuraba como papable. Ustedes recuerdan que el Papa Francisco llega a raíz de la renuncia de Ratzinger, el Papa alemán, que por cuestiones de salud tiene que retirarse, y entra al quite el Papa Francisco, y que no era uno de los papables, no era uno de los que se mencionaba como para ser el sustituto en el papado. No aparecía, y después de varios días de cónclave, para mañana les voy a hablar un poco del cónclave. Voy a investigarme bien para platicar del cónclave. ¿Qué es el cónclave? El cónclave es una reunión privada entre la más alta esfera de la Iglesia Católica, a donde debaten quién va a ser el Papa. Ese es el cónclave, esa puerta cerrada, nadie entra, nadie sabe más que los que están adentro. Y no es cuando inicia el cónclave que se prende un fuego y provoca un humo negro, y durante todo el tiempo que están dentro del cónclave está saliendo ese humo negro. Muestra de que todavía no han llegado a ningún acuerdo. En el momento de que deja de salir ese humo negro y sale humo blanco, están dándole a conocer al mundo, todas las cámaras están enfocadas a esa chimenea, todas las cámaras del mundo, a la chimenea donde va a salir ese humo. Y cuando en el momento que deja de salir negro y sale uno blanco, en la palabra que surge en todos los medios, habemos papa, ya hay papa. Y momentos posteriores salen al balcón, presentan al nuevo papa. Ese es el cónclave. Pues bueno, mediante ese cónclave que hubo cuando renuncia Ratzinger, el Papa Francisco no estaba ni anotado tan siquiera. ¿Cuál fue su sorpresa? Él se encontraba en Argentina, él estaba haciendo sus funciones cuando fue llamado: vente porque eres el nuevo Papa. Y llórale.
Y ahora, con su fallecimiento, pues deja muchas cosas pendientes. La transformación de la Iglesia Católica es lo que más se menciona. La transformación de la Iglesia Católica, en donde hay muchos temas que está haciendo perder feligreses, definitivamente. El tema del reconocimiento a los homosexuales, las lesbianas, la adopción, el aborto, muchas cuestiones. Así como también la conducta interna de la misma Iglesia Católica, con tantas denuncias por pederastia, por abusos sexuales de sacerdotes, de obispos, y por el encubrimiento del mismo Jaciel Maciel, este clérigo que vino a evidenciar los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, y que el Papa Francisco no le alcanzó el tiempo para estabilizar a la Iglesia Católica, no le alcanzó. Las preguntas que surgen en diferentes medios de comunicación, entre los mismos feligreses y todo, sobre lo que le hizo falta terminar al Papa Francisco, y que muchos invocan. Ojalá el próximo Papa retome estas problemáticas para que la Iglesia Católica se fortalezca y deje de estar perdiendo feligreses por todas estas cuestiones. Falleció después de mucho tiempo, de 38 días hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma, debido a complicaciones del pulmón, infecciones pulmonares que se le fueron complicando, bastantes días hospitalizado. Tuvo una ligera recuperación, fue dado de alta, y fíjense algo muy curioso y que hay que comentarlo. Fallece precisamente pues, en el lunes de Pascua. Él muere y Jesucristo resucita y el Papa Francisco muere. Muy pocas horas de diferencia entre la resurrección de Cristo y la muerte del Papa Francisco. Además, pronunció ese discurso, que no tengo el nombre, tiene un nombre medio complicadito, que lo dan los santos papas, que los da el Papa, y que ese mensaje le trae indulgencias a quien lo escucha. Y el Papa Francisco lo dijo, previo a morirse. Antes de morirse, unas solas cuantas horas antes de morir el Papa, pronunció este discurso. Dio estas palabras, que lo vuelvo a repetir, dice que la persona que escucha esas palabras del Papa gana indulgencias. Bueno, ya ahorita el Papa ya está siendo velado, ya está dentro de su ataúd, con la guardia que se le tiene que brindar, aunque cabe mencionar que este Papa dejó testamento, y su testamento va enfocado sobre todo a su sepelio, cómo quiere ser velado y dónde tiene que ser sepultado. Será el primer Papa
que no se sea sepultado dentro de la Basílica de San Pedro. Él será sepultado en tierra natural, sin concreto, sin nada, en tierra virgen, y solamente con su nombre que diga Franciscus en latín. Su nombre Francisco y en latín Franciscus. Ese es el nombre que le van a poner a la lápida, a lo que le van a poner sobre su tumba. Demasiada humildad en su sepelio, no pide grandes cosas llamativas para estos días de velación. Esto ya se sabe, todo lo que se va a hacer. Lo que no se sabe ahorita es quién va a ser el nuevo Papa. Y eso no tardará muchos días para que ya por ahí ya se andan ventilando nombres, ya hay medios de comunicación que el cardenal, manejan a 2 italianos, manejan a un húngaro, manejan a un filipino, a un africano, un moreno, e inclusive ya acá la prensa mexicana que dice hay 2 posibles cardenales mexicanos con posibilidades. Puede ser que haya posibilidades, pero bueno, no está nada dicho. Acuérdense lo que les dije hace un momento, que el Papa Francisco no aparecía ni su nombre allá en el cuadernito de los papables y llegó a Papa. Bueno, pues también puede darse la casualidad que pueda llegar un mexicano a Papa también, aunque a nivel internacional, como los más mencionados, hay 7, y por ahí, por cierto, en la página de la Calendara se los voy a subir en un momento. Hay 7 de los más mencionados: 2 italianos, un húngaro, un africano, hay un filipino, hay un filipino, parece oriental, por cierto. Yo ya estuve viendo sus fotografías. Pues ya son las 9 de la mañana con 45 minutos. Yo ya me voy a pasar a retirar. Los voy a dejar con nuestra programación. Todos grupos patrocinadores. Todos grupos patrocinadores. Todos. Música de la región. Ahí les dejamos el encargo que pidan sus canciones y que por ahí pues los tomen en cuenta para sus eventos, para que el dinero se quede en la región. Ya tengo en programación antes, entre medio de la síntesis noticiosa y la crónica del rancho, yo les puse varias canciones. Por la iglesia y por lo civil, tremendo grupo sagrado. Quiero y necesito Supercalis, tu otro Dios, ven Toribio, vida prestada a la herencia de mi padre. Alas rotas o 100 Bárcenas, Chiquitita, los de la reina, clavado en un bar, travesía 14, el último suspiro, manda Cerritos, 2 hojas sin rumbo, integridad musical. Son las que escuchamos antes de la crónica de rancho. Y ahorita que ya me voy, que ya me despido, que me estoy despidiendo, les voy a dejar en programación Dirección equivocada, los mismos del rancho, 2 enamorados, 4 escuadrón, le canto a Valle de Bravo, elenco caretano, los años en mi espalda, grupo calor, los mandados peinados de la sierra. Me gustas tú, Uriel Cardoso y su tributo de tierra caliente. Me haces falta los Fermins, mi querido Lubianos armados de la sierra. Morena, morenita, tercia de reyes.
Muévelo mami, Eric Moreno y su banda Máximo Nivel. Ni nada la quiero, banda Los Duques. Ni por todas las estrellas, la reina de Tierra Caliente. Perfecta, los incontenibles de Jorge y Luis. Por verte feliz, exponentes de Tierra Caliente. Puño de tierra y cruz de madera, pilares, popurrí de los pilares de Tierra Caliente. Rasek, peligrosa fantasía. Recuérdame bonito, Isma Ortiz y Cierreños M.O. Salucita de aquí hasta el cielo, los MS del rancho. El gusto del Torito Mora y sus teclados. Estoy tratando de olvidarte, grandiosos de Tierra Caliente. La carta, los cuates de Tierra Caliente. Me gustas, Héctor Pantaleón. Mil tristezas, presagio musical. Muchachita de ojos tristes, la cima de Tejupilco. No le llores en la tumba, Grupo Prisionero. Son las agrupaciones que yo les voy a dejar aquí para que escuchen buena música, para que se relajen, para que bailen con lo que tengan en la mano, con la cuchara, con la escoba, con el trapeador, con el machete, con el hacha. Y los que están manejando, saludos a todos los transportistas de la TriStar, de las diferentes organizaciones de transporte en el sur del Estado de México hasta donde llegue nuestra señal, a todos los que nos escuchan a través de internet, para los que se ganan el pan de cada día atrás del volante. Saludos para ustedes, un ojo al gato y otro al garabato. Que tengan bonito día, que Dios los bendiga y que les dé salud, porque teniendo salud, de lo demás nosotros nos encargamos. Hasta mañana. Ayúdenos a compartir para los que nos están viendo en redes sociales. Muchas gracias, compañeritos. Le doy lectura a sus mensajes en un momento.